Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tengan una cordial bienvenida a su conversatorio filosófico. En el día de hoy vamos a compartir con el compañero profesor José Cruzado, que nos va a disertar sobre la obra de Julio Enrique Blanco, legado de una tradición filosófica en el alma de la Universidad del Atlántico. Como ustedes bien saben, Julio Enrique Blanco nace en el 17 de mayo, precisamente en este mes. 17 de mayo del año de 1890. Y en Momposino, y se traslada a la ciudad de Barranquilla. Los padres prácticamente son, el padre es ingeniero civil y su madre, Martina de la Rosa, son sus queridos padres. Son de tendencia conservadora. Su abuelo asesinado por liberales y acusado de haber fusilado a líderes de su partido, ¿no? Vivió la época de tensiones políticas, entre ellos la Guerra de los Mil Días, hacia el año de 1900. Entonces, tiene muchas obras, Julio Enrique Blanco, entre ellas tenemos Estupor, Filosofía y Poesía. Tenemos la obra también de La causalidad biológica y sobre el origen y desarrollo de las ideas teleológicas en Kant. Kant y el problema de la causalidad, origen, la angustia de la mortalidad, la metafísica en Julio Enrique Blanco. Y tenemos una obra muy interesante de psicología que es de Herbert Aoy, el problema psicológico y metafísico del alma. Bueno, y muchas otras obras que son de vital interés para todos nosotros. Y ojalá la vayamos leyendo e interpretando su obra. Vamos a dar entonces la palabra al compañero José Cruzado para que nos diserte precisamente sobre Julio Enrique Blanco. José, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Tienes eco, José. Muy buenas tardes a todos. Se escucha bien. Y a todas. Agradecer al Grupo de Investigación Cronotopías, al programa de Filosofía de la Universidad del Atlántico por extender esta invitación. La tarde de hoy vamos a estar conversando en relación a un trabajo de investigación pues que es muy reciente en los términos en los que se ha venido planteando, pero que desde el momento en que tuvimos contacto en el programa de filosofía como estudiantes con la obra de Julio Enrique Blanco, pues nació esta inquietud. De hecho, cuando el profesor Coley tenía la oficina ahí cerca de Rectoría de Cátedra Universitaria en compañía de un grupo de estudiantes en ese momento de octavo semestre en filosofía, pues estuvimos visitando su oficina junto con el profesor Eduardo para proyectar la posibilidad de el uso de la biblioteca que se encuentra en la sede principal de bibliotecas de la Universidad del Atlántico, esa colección Julio Enrique Blanco, para darle un uso investigativo. Entonces, luego de ese acercamiento, de esa proximidad con la obra de nuestro filósofo y fundador, en el marco del proyecto de la unificación de las cátedras, Cátedra Universitaria, Cultura Ciudadana y Cátedra de la Paz,
surge la idea desde la Facultad de Ciencias Humanas, desde la decanatura, de unificar estas 3 cátedras de ley, pero con el componente de llevar el nombre de nuestro filósofo y fundador Julio Enrique Blanco. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de formar, educar en asuntos sociohumanísticos, pero con el componente, pues, de conocer quién es el fundador de nuestra alma mater. La presentación de hoy lleva por título Julio Enrique Blanco, legado a una tradición filosófica en el alma de la Universidad del Atlántico. Tiene una cita que dice así: algo sobre la crítica y el crítico. Criterio de la crítica y de crítico, que ninguna obra puede ser auténtica si no es obra por la obra y nada más. Julio Enrique Blanco, en torno a Nietzsche, a Borges, Nietzsche y el eterno retorno, en la revista número 16 de 1886, la revista Huellas. Esta conferencia, que mal hago en llamarla así, conferencia, por la naturaleza misma del acontecimiento que nos reúne a través de esta plataforma digital. Pensábamos que para el mes de mayo ya íbamos a estar reunidos de forma virtual en el conversatorio filosófico. Y en esta transición de lo virtual a lo presencial, pues intervención del día de hoy en el conversatorio, léase en negrillas, conversatorio filosófico, proporciona una aproximación de lo que considero es el legado filosófico de quien fundó nuestra institución y en la que prevalece vigente enuncio en nuestra alma mater, la Universidad del Atlántico, en sus 80 años de historia y los 25 años del programa de filosofía. La presentación proporciona, reitero, una aproximación a la figura de Julio Enrique Blanco como precursor del proyecto de universidad, de lo que hoy, 80 años después del proceso de fundación, es la universidad más importante de la región Caribe de Colombia, una de las universidades más importantes del país, con proyección y reconocimiento internacional. Del mismo modo, señalar la proximidad de la tradición filosófica, ojo a esto, yo voy a decir antes, de la tradición filosófica en la Universidad del Atlántico, con el legado del intelectual Julio Enrique Blanco, en especial, ahí sí, del programa de filosofía, del Instituto de Filosofía que lleva su nombre, y de este espacio que es el espacio de la filosofía en la ciudad de Barranquilla. Hoy también tenemos la compañía de la cátedra Julio Enrique Blanco, que identifica el compromiso de nuestros estudiantes con la sociedad y el desarrollo de las ciencias del espíritu para la construcción de una ciudad con visión superior en lo superior, como es el pensamiento universitario de cara a la ciudad y una ciudad de cara a la universidad, como fuente educadora para sus habitantes, con intención deliberada de valor teleológico propuesto como destino en el mundo. Entre algunos de los rasgos o de los datos biográficos de Julio Enrique Blanco de la Rosa, salta la pregunta para algunos, ¿sí? Salta la pregunta para algunos despistados dentro y fuera de la universidad. ¿Quién es Julio Enrique Blanco de la Rosa? De hecho, esta pregunta en la cátedra Julio Enrique Blanco la hemos puesto ahí en la palestra, y algunos de los estudiantes de la universidad no tienen idea que Julio Enrique Blanco fue el fundador de la universidad y quién es este personaje de la filosofía en la ciudad de Barranquilla. Entonces, por eso no está de más preguntar quién es Julio Enrique Blanco. Pues bien, Julio Enrique Blanco de la Rosa fue un intelectual autodidacta que nació el 17 de mayo de 1890. Dentro de 15 días serían 132 años de su natalicio en la ciudad de Barranquilla, ciudad que metafóricamente 54 años después llamaría Ciudad Alejandrina en 1944.
en la revista del museo, en el documento Barranquilla ha sido una ciudad alejandrina. Sus padres fueron Pedro Blanco Soto y Martina de la Rosa, herederos de una descendencia española y naturales de la comercial e importante población culta de Monfox. Estudió en los colegios León XIII y Americano, en los que se estimuló su interés por el idioma del inglés y por escritores clásicos en esta lengua. Desde temprana edad comenzó a leer a Víctor Hugo, a Lamartine y a Alejandro Dumas. Hasta sus años de adolescencia y primera juventud encuentra en la librería Minerva la fuente de la que brotan las más hermosas e interesantes obras filosóficas, literarias, científicas y poéticas. Se topa con autores como Strauss, Boucher, Spinoza, Nietzsche, Darwin, Spencer, Voltaire, entre otros, con quienes continúa ampliando su horizonte intelectual y se interesa también por estudiar latín y griego para entender mejor los filósofos, el mundo de la filosofía y el estudio de las ciencias. En ese sosegar, en ese tratar de calmar la infatigable alma del filósofo, mirando las estrellas del cielo barranquillero, poco contaminado por ese entonces por la luminiscencia del alumbrado público y sin dejar pasar desapercibidas las estrellas, se interesa también por la astronomía como parte de las ciencias en general. El acercamiento con el naturalista Ernst Haeckel y algunas de las referencias en Schopenhauer sobre Kant hace que se genere también ese viaducto para llegar a él. Citando de algunos de los textos autobiográficos y de la biografía de Blanco, pues llegan estas obras filosóficas, literarias y en general de la cultura occidental a través de el puerto marítimo, Puerto de Colombia, donde Eleuterio González, que era un librero local, momposino también, pero de origen español, que tenía conocimientos en una bibliografía universal, tiene la posibilidad de importar obras, de traer obras de la cultura general que le permiten a Blanco también tener una relación un poco más estrecha por el privilegio que tenía esta ciudad de mar, esta ciudad entre río y mar, esta ciudad del Caribe colombiano. Para ese entonces también la ciudad poseía una biblioteca pública llamada el Ateneo. Poseía algunos periódicos culturales, algunas gacetas. A eso de 1910 recibe de la mano de Kant a través de un intercambio de cartas y de remesas la obra del propio Kant. A esa temprana edad, Blanco hace su primera reflexión al comentar la obra de Kant, por qué se habla de verdad absoluta si lo absoluto, la cosa en sí, de los metafísicos alemanes, según ya voy entendiendo, que declaro ente Kant, no es cognoscible a la mente humana. Entonces, ¿por qué preocuparse de la certeza para que sí solo se es posible verdades relativas? Esto es tomado de los libros autobiográficos de Blanco. Pero Blanco no solo se queda anclado en la obra de Kant, también tiene acercamientos con la obra de Luc, con Dirac y el sociólogo Herbert Brandt. Entre los textos
que podemos referenciar de Blanco, ya lo decía el profesor Luis Ribón, hay algunos que se encuentran referenciados en distintas gacetas y varias revistas que para los años de 1980 podemos ver en la revista Huellas, hay una presentación hacia el criterio de la presentación de la crítica, que es la primera referencia que encontramos en esta presentación. Y nos muestra cómo, entre otras cosas, las nociones que hacen referencia a que en el término de la crítica y de crítico, pues nace auténticamente de una obra. Es decir, si la obra es de filosofía, pues su crítica debe surgir o nacer desde la filosofía, no desde otra área del conocimiento o del estudio. Ninguna obra que no se ciña a este criterio puede considerarse por el crítico de verdad como auténtica obra de arte, de ciencia o de filosofía. ¿Por qué? Pues me remito a este texto en torno a Borges, Nietzsche y el eterno retorno, porque encontramos allí algunas de las pautas principales de lo que decía al principio, considero es la reflexión o el legado de la filosofía de Julio Enrique Blanco en la Universidad del Atlántico, pero sobre todo en el programa de filosofía. Hay una construcción, el concepto de formación desde la pedagogía, pues tengo algunas distancias con él, pero en la formación que se recibe dentro del programa de filosofía, que reciben los estudiantes del programa de filosofía, y es una formación con ese carácter crítico que identifica a los estudiantes de nuestro programa respecto a otras universidades. Con respecto al lugar y la filosofía, o el lugar de la filosofía en la historia de la filosofía en Colombia, el profesor René Campis tiene un texto que nos habla desde la perspectiva de algunos temas importantes de la historia del desarrollo de las ideas filosóficas en Colombia, pero que, a riesgo de simplificar este asunto, referencia al Instituto de Filosofía de la Nacional, que en el 46 representó el inicio de la modernidad y la normalidad filosófica en el país. Pero vale destacar, pues, que este Instituto de Filosofía fue fundado también por un costeño. Blanco, a su vez, en sus años de juventud, tiene la posibilidad, menciono yo también como un asunto de esta reflexión, una situación de privilegio que le permite tener una visión un poco más amplia de lo que se podría tener respecto a quienes se encuentran en un lugar distinto, no solo geográficamente, sino en la posibilidad de ver más allá de. Geográficamente marca una pauta la costa, porque te permite una visión amplia del mundo, hasta donde la visión, el ojo, te permite ver. Se pierde en el horizonte la posibilidad de visión, mientras que quienes crecen o crecieron en la montaña tienen una vista geográficamente limitada por la montaña que está a su alrededor. Entonces, esa visión amplia del mundo y el lugar también de privilegio respecto a la ciudad, que él la proyecta en ese texto del 44 como una ciudad alejandrina, visionando esa relación que existe entre río y mar y el comercio. Esa visión de comercio también permite
que la ciudad de Barranquilla se proyecte como lo que hoy tenemos la posibilidad de tener. ¿Por qué hago referencia a la ciudad de Barranquilla? Pues porque dentro del pensamiento de Blanco estaba el desarrollo de una universidad para la ciudad y una ciudad de caras a la universidad, que permita el desarrollo no solo en la formación educativa, sino en el crecimiento comercial y posicionar a la ciudad de Barranquilla no, como el faro insomne de Latinoamérica y por qué no del mundo. Bueno, Blanco en el texto hacia una Barranquilla alejandrina muestra algunos apartes de lo que fue la ciudad de Barranquilla para ese periodo del 44 aproximadamente, cuando sale el texto. Y nos da un texto muy corto, pero muy bello, algunas referencias de lo que es la ciudad de Barranquilla respecto a lo que fue la cultura fenicia, y es cómo crecer, cómo desarrollar el crecimiento de la ciudad de la mano de un proyecto de universidad. Pensando en esa Barranquilla, en esa relación metafórica, abanderada, posicionada geográficamente, con ese propósito y ese fin que, bueno, se proyectaba claro respecto de lo que era la luz hacia la ciudad, de lo que se presentaba en un ambiente y en una atmósfera que permitía un constante amparo de la claridad y amplitud de la ciudad de Barranquilla, se comienza a advertir en medio de la actividad diaria del comercio y de la industria la inquietud persistente por el estudio de la cultura en general, no solo de la filosofía. Entiéndase también que ya había unas líneas marcadas en distinciones entre los saberes, pero que la filosofía es el sustento de las otras disciplinas del conocimiento, y que quienes se conocían como sociólogos, historiadores, matemáticos, antes de estas distinciones o estas divisiones del saber o las disciplinaridades del conocimiento, eran llamados filósofos. Hay unas referencias que se encuentran en el texto de Barranquilla hacia una ciudad alejandrina respecto a la fundación de la ciudad de Barranquilla. Esto lo podemos reevaluar con la construcción y el desarrollo que ha tenido también la ciudad en estos últimos 20 años, porque el mito fundacional de la ciudad de Barranquilla, que está anclado a esa idea de que fue fundada por galaperos que traían ganado a pastar y a beber en las zonas aledañas al río Magdalena y en las zonas de inundación, da muestras que nuestra ciudad de Barranquilla, o la ciudad de Barranquilla, con estas construcciones de la vía de la ampliación de la 50, se encontraron unos hallazgos arqueológicos que muestran que aquí ya habían asentamientos indígenas, es decir, que existía una cultura precolombina que acompañaba este territorio. Entonces, todavía existen evidencias, pues, que ponen de manifiesto todo el crecimiento que existía en la ciudad de Barranquilla, que bueno, por algunos años se estancó, pero que sí se mantienen ahí como evidencia, y es los actos del Salón del Concierto y Conferencias,
el castillo de Salgar, los Campos Olímpicos, las impresionantes muestras culturales que se encontraban en sentido y que le daban signo a Barranquilla como el lugar para realizar una polis culta que él quiso y pretendió, pues, de manera metafórica, llamar una ciudad alejandrina. Con algunos de los datos que tenemos de las publicaciones del Museo del Atlántico, encontramos el texto también de una utilidad pedagógica de la filosofía. En el que hay una relación también institucional, instruccional y comparativa que se puede hacer de los sistemas filosóficos, y que hay unas lecciones de primera orbe que atañen al aspecto y al asunto del objeto de la filosofía como un sistema que se considera de material útil para las lecciones de las cuales se sirve la filosofía como herramienta pedagógica útil y positiva a la especulación del pensamiento puro, que tienen en la educación del espíritu humano una conveniencia o una conveniencia electiva de deducir este tipo de problemas, sobre todo cuando se pone en tela de juicio algunos servicios de esta utilidad. Las máximas consideradas dedicatorias de la enseñanza en el Colegio Barranquilla. Entre las prácticas de la filosofía que sirven como conductor a la realización del logro del objeto que tiene la existencia humana y la formulación del modo de las hipótesis que pueden seguir a la exposición de las ideas y el desarrollo dentro del discurso filosófico como utilidad pedagógica o como idea de la filosofía en la formación de un discurso filosófico que permita servirse de la filosofía en la irrefragable conciencia humana y en la integración de las unidades mentales o del espíritu, con el fin de poder integrar en la filosofía o en los sistemas filosóficos una manera efectiva y necesaria para consolidar de manera consistente la realidad de el pensamiento humano. Como utilidad pedagógica, podemos también encontrar algunos de los principios positivos y negativos del legado nocional que encontramos en la obra que se titula Obra en Blanco. Este trabajo que se hizo desde la Universidad del Cauca, que lo hizo Nicolás Duque y John Izaza. Es un trabajo que muestra o que lleva a profundidad algunos de los aspectos de la filosofía de Blanco. Y bueno, vaya particularidad que salga a la luz. Bueno,
es también una metáfora esto de la obra en blanco, porque pues desde la Universidad del Atlántico no hay una obra como que contenga algunos de los orígenes, desarrollos y principios de Blanco condensados de esta manera. Bueno, contamos con trabajos que han hecho el discípulo de Julio Enrique Blanco, el profesor Julio Núñez Madachi, quien de manera muy cercana compartía con él y del que tenemos grandes referencias. Hay trabajos también elaborados por el profesor Eduardo Bermúdez, que fue mi profesor de la cátedra Julio Enrique Blanco. Ya no recuerdo en qué año fue, pero fue mi profesor de Julio Enrique Blanco. Y el profesor René Campis también, que ha tenido esta cátedra por un par de años y que hoy se encuentra en comisión de estudios doctorales. Dentro de los asuntos que tienen que ver con las consideraciones filosóficas del lenguaje nocional, de discusiones onomásticas de la filosofía colombiana, reconstrucción de evidencias, aproximaciones a Blanco como en su segunda etapa, y origen y desarrollo de las ideas teleológicas en Kant, como referencia de este filósofo que marcó una pauta fundamental en el desarrollo del interés en la filosofía en Blanco. Podemos decir que en el apartado de este texto, en la introducción a los principios positivos y negativos del legado nocional, se advierte que Kant recibió de Leibniz y de Bacon en cuanto al modelo en que se concibió la noción de causalidad final y la noción de causalidad mecánica, con la presentación de, según lo presenta Blanco, de una discusión sobre la problemática de las categorías de comunidad entre los dos tipos de causalidades. La razón por la que se menciona esta presentación es el problema que se denomina como problema central en el trabajo de Izaza, y que, bueno, se presentan también unas discrepancias entre las nociones de Kant a Kant que presenta Blanco y que se mantuvo con esa extraña relación en esas épocas en las que se asumía una actitud antikantiana, pero que también tuvo unas épocas en las que quiso ir más allá de Kant. En estas interpretaciones filosóficas guiadas por una actitud que presenta el texto de Obra en Blanco como una actitud antikantiana, Blanco llega al punto máximo de la aplicación de su tesis en el legado nocional y los tipos de influencia positiva y negativa que ejercen en ese legado. La crítica de la razón pura había dejado algunos destrozos en la metafísica dogmática, había integrado un método completamente inédito de la filosofía, el método crítico. Mas Kant falla en seguir de manera estricta la filosofía crítica. En la crítica del juicio y en la crítica de la razón práctica, Kant extrapola los conceptos de la filosofía crítica, guiando por la premura de los años y el afán de encontrar tranquilidad, mas no guiado por el afán y la premura de la filosofía crítica. Algo debió pasar con Kant que hubiera desembocado en aquella fase en la que Blanco exaltaba tan poco y apreciaba menos. Una fase postcrítica que referencian en la obra en Blanco. Y que, bueno, lleva a los trabajos de la especulación filosófico-metafísica en Blanco con respecto a las soluciones
que se llevarían a cabo en la crítica a Kant y que, bueno, es punto de partida también de discrepancia en algunos aspectos de la filosofía ambivalente en el siglo XX y que tiene, bueno, unas refutaciones en la causalidad teleológica en los términos de una reconcepción, se puede decir de esa manera, de la causalidad biológica. Entonces, bueno, ahí hay unas referencias o encontramos algunas referencias de tipo no solo nocional, sino de la causalidad en la discrepancia que existe en la filosofía crítica y la filosofía práctica, ambas filosofías en Kant. Esto haciendo mención a algunos de los trabajos de Blanco respecto a Kant, pero bueno, la tesis de esta propuesta es que todavía prevalece y permanece el legado de Blanco en el alma de la Universidad del Atlántico. Eso nos permite hacer un análisis no solo desde el programa de filosofía, no solo desde la filosofía preconcebida en sí y desde Blanco para un programa de filosofía que hoy tiene 25 años de tradición, sino que muestra unas nociones que han permanecido en el tiempo en nuestra universidad y que hoy en el espacio de nuestro tiempo acelerado, contemporáneo y accidentado por esta pandemia, nos arroja o nos muestra que algunas de sus premisas filosóficas, como menciona el profesor Coley en el texto de Cátedra Universitaria, permanecen vigentes en el pensamiento de los estudiantes de la Universidad del Atlántico, aunque algunos, decía yo al principio, no conocieran o no tuvieran una referencia más allá de que Blanco fue el fundador de nuestra Universidad del Atlántico. Entonces, ¿cómo ese principio engendrador permanece en los estudiantes de la Universidad del Atlántico? Bueno, porque el llamado, como lo dice el profesor Coley en su texto de cátedra Julio Enrique Blanco, es hacia la conversión o convertirse en unos estudiantes que dialécticamente estén presentes en los cambios históricos que son necesarios para superar el tiempo y que augurien un futuro mejor. Y bueno, de caras a un momento crucial dentro del espacio de la democracia en nuestro país, activamente vemos cómo nuestros estudiantes, no solo del programa de filosofía, sino de la Universidad del Atlántico en general, tienen una participación activa en la sociedad, una participación activa en la ciudad, una participación activa en el departamento del Atlántico y una participación activa a nivel nacional respecto a algunos asuntos que atañen a ese legado filosófico con un matiz político que también hace parte de ese legado de Julio Enrique Blanco, que bien menciona en ese texto de Barranquilla hacia una ciudad alejandrina, en la crítica a estos políticos de turno, así como lo señala, que a manera de sofisma, pues nos muestran un desarrollo para la ciudad de Barranquilla en general, bueno, en este caso del país, pero que también parece que por un azar político, como él menciona, emanado de unas subconsciencias prehistóricas
detienen el desarrollo no solo de la ciudad, del departamento, sino del país. Pero contra ese azar del mundo, contra ese azar, existe una deliberada intención, y esa causa final bien es clara, y es un destino que nuestros estudiantes que llevan ese legado filosófico, ese legado político, ese legado que proyecta hacer lo que bien mencionaba Blanco, el proyecto ya no de una ciudad alejandrina, no solo de ese pensamiento de una ciudad fenicia en relación con el Mediterráneo y con el Gran Caribe como analogía o como comparación, sino que se apoya en el recurso no solo económico de la ciudad, en el desarrollo comercial, sino en el recurso de una ciudad educada con el propósito de cambiar esa visión, de quedarse en el constante status quo en el que permanece la ciudad y el país. Entonces, estos estudiantes que tienen ese legado filosófico inmersos en ellos, por el desarrollo de los programas curriculares que tenemos en nuestra universidad, y que de alguna u otra forma desde la Facultad de Ciencias Humanas terminan impactando a la comunidad en general con estas asignaturas electivas o que se ofertan para todos los programas, que de una u otra forma llevan ese legado filosófico, ese legado inquieto que intenta romper con el destino constante de la ciudad y que se proyecta hacia una ciudad alejandrina, con un desarrollo no solo comercial, sino con un desarrollo, con una puesta en escena de una revolución educativa que permite o permitirá que Barranquilla se posicione como, bueno, lo que hoy ha ido demostrando en el tiempo, una de las ciudades más importantes del país y una ciudad cosmopolita que es reconocida también a nivel internacional. Con eso, pues doy paso a lo que es la naturaleza de este espacio, que es el conversatorio, el espacio de preguntas, respuestas, de intercambio de ideas. Bien, entonces vamos a, primero que todo, una invitación para el próximo lunes 9 de mayo. Pensamiento complejo y humanismo, a cargo del profesor Rubén Fontalvo. Así que están todos cordialmente invitados. Una idea como para reflexionar antes de entrar al diálogo, a la conversación, que fue a la que venimos. Y esta es una invitación que hace Julio Enrique Blanco. A los 19 años, en el año 1909, escribe una obra que ojalá todos también hagan lo mismo. Una autobiografía titulada Estupor, Filosofía y Poesía. En ella se propuso encontrar nociones que le permitieran, ¿no?, analizar el modo en que se desarrolló la filosofía. Y miren que sí lo encontró. Y se enfocó precisamente a buscar el origen de las ideas y los conceptos de los grandes sabios, y no del hombre de mentalidad elemental. Es una propuesta para los jóvenes de hoy, para los jóvenes presentes que están entre la edad que oscila entre los 16, 17, 18 y 19 años, a realizar su propia autobiografía. Él la tituló Estupor, Filosofía y Poesía. ¿Cómo la va a titular usted? Bien, pasamos entonces a el diálogo. Usted puede dialogar, sí señor, afirmando o criticando o aseverando nuevas ideas o comentando. De eso se trata. A eso hemos venido. Y vamos a hacer 3 rondas de preguntas, con 3 preguntas, por supuesto, cada una.
Ya veo que está la compañera, la niña, la señorita Alba Judí de la Voz Enrique alzando la mano. Entonces, pues le vamos a dar la mano, la palabra, y no sé a quién otro acá esté interesado también a dialogar con nosotros. Carlos Andrés Ospino Orozco también está alzando la mano. Ya llevamos 2. Vamos a cederle la palabra precisamente a Carlos Andrés Ospino Orozco y luego a la señorita que entró del PRI, que está alzando la mano. Carlos, tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Quería saber cómo fue esa trayectoria cómo fue la trayectoria que dio Julio Enrique Blanco en el sentido de llegar a esas ideas filosóficas. ¿Cómo fue su trasegar académico y su asentamiento en la ciudad de Barranquilla para que él tomara esta iniciativa de desarrollar la academia en la ciudad? Bueno, bien interesante pregunta. Ahí ya está tomando nota José Alberto Cruzado de la Vega. Damos la palabra a Juan Carlos Ospino Escamilla. Juan Carlos, tiene la palabra. Hola, buenas noches a todos. Muy buenas noches. Sí, tengo una pregunta y es ¿cómo podríamos relacionar ese proceso de ese amorío, diría yo, que tuvo Julio Enrique de Blanco con la lectura y ese pensamiento filosófico que él alcanzó a desarrollar? Y no sé si es una segunda pregunta, pero ¿cómo lograr que ese mismo amorío de Julio Blanco que él tuvo vuelva a ser el tipo de romance que las nuevas generaciones deberían desarrollar, para que no sea uno el Julio Enrique, sino muchos Julio Enríquez que broten en la actual y las siguientes generaciones? Me parece fantástico tu idea. Esperamos que de esta conferencia y de la dictada por Julio Núñez Madachi, el profesor Eduardo Bermúdez, René Campis y muchos otros, pues salgan muchos Julios Enrique Blanco. Me parece bien, fantástico. Bien. Escuchamos otra preguntita, o si no, le cedemos el espacio a José Alberto Cruzado, mientras otros van analizando y proponiendo la siguiente pregunta. Bueno, José Alberto Cruzado tiene la palabra. José. Gracias, y gracias a los participantes del conversatorio. Bueno, hay 2 preguntas, pero una está dividida en 2. Es cómo fue ese camino de Blanco respecto a la educación. Ahí en las notas autobiográficas se puede encontrar cómo fue esa relación de Blanco respecto a ese camino con el conocimiento, con la educación, y más que con el conocimiento y la educación, con eso que él de manera repetida y constante habla de cultura y como cultivarse. O sea, es el espacio del cultivo de sí. Es decir, que desde una posición que yo he llamado en algunas de las clases de Julio Enrique Blanco, en la cátedra de Julio Enrique Blanco, una posición privilegiada. Eso marca una diferencia respecto de los otros o de otros, porque a sus 17 años, luego de conocer el inglés como
como una lengua alterna que le permite conocer obras que no se encontraban en traducción al español. La posibilidad a sus 17 años también de salir de este lugar que de una u otra forma era privilegiado para eso de 1890, cuando él nace, o en los principios del 900 hasta el 920, o antes, cuando él viaja a Nueva York y se da cuenta pues que hay una similitud más con lo que está por fuera de ese entorno de país, que eran el lugar, ahorita voy a hacer referencia a la montaña, y una ciudad con una vista amplia hacia el mundo. Entonces, ese lugar de privilegio también, y en esa relación de comercio, que ya no solo es Blanco quien lo menciona, algunos de los que están acá saben que he tenido una estrecha relación con la obra de Philip Mailander, y él también hace una mención bellísima a que el comercio o que esa cercanía con el comercio permite tener una visión un poco más amplia también de lo que sería solo dedicarse a la filosofía. Porque dedicarse a la filosofía, pues de alguna manera, aunque es una de las disciplinas o de las áreas de estudio del conocimiento amplias, también en esa forma del estudio de la filosofía nos lleva a algunos límites o a una forma estandarizada de ver el asunto. Mientras que en el ejercicio del comercio, en el intercambio con los otros, en el intercambio no solo comercial, sino cultural, existe una riqueza de la apropiación y del cultivo de las otras, valga la redundancia, de las otras culturas o de las otras sociedades. Y en esa apropiación, en ese apropiarse de otras culturas, de otras formas de ver la vida, de otras maneras de conocer a través de la experiencia viva, no solo de los textos y de los libros, pues se tiene una relación más abierta respecto de la filosofía a través del comercio. Esa relación comercial también permite que se pueda ver el mundo también de una manera más amplia. Entonces, esa visión más amplia, esa posición de privilegio, porque bueno, sus padres, su padre y su madre, eran unos privilegiados también, y eso le permitía a él tener los privilegios que algunos otros en ese tiempo no tenían. Entonces, no solo salir del país, sino que tener la posibilidad de adquirir los textos y los libros que le dieron esa educación, esa formación de manera autodidacta, y que le permitía ser lo que fue Julio Enrique Blanco, un hombre culto, con una riqueza intelectual, pues que dio como resultado también en ese pensar una ciudad comercial grande, un emporio económico, pues también una ciudad que desarrollara el conocimiento, y el conocimiento de la mano de la ciudad, y la ciudad de la mano del conocimiento, en un pensamiento de universidad. Entonces, eso como para responder esa primera pregunta de cómo fue ese paso, ese camino de Blanco respecto a esa relación con la educación. Y bueno, ¿cómo, para responderle a Juan, cómo se puede enamorar de la lectura o con la lectura a las personas de nuestra generación? Eso no es... bueno, sí podría ser una responsabilidad de nosotros como docentes en la universidad, pero eso va más allá de la universidad, o sea, en un periodo anterior, y es en la época de la escuela y de los colegios. Por eso es tan importante y relevante los proyectos de educación de países como Finlandia, en que le prestan gran interés a los docentes y a los primeros momentos de la educación de las personas, de los humanos, dado que en ese tiempo, en los primeros 5 años, es donde se forman la mayor cantidad de conexiones neuronales y cerebrales que se pueden asociar a
este tipo de relación con la lectura, con el interés por... nosotros como humanos tenemos un interés natural por conocer. De allí la pregunta entre los 2 y los 3 años y los 5 del por qué. Todos tenemos una etapa de pequeños filósofos en los que nos cuestionamos por las cosas, en los que nos preguntamos por las cosas. Y si tenemos personas, sean docentes, sean profesores, ojalá fueran nuestros padres o los padres de estos pequeños que están interesados en preguntar por las cosas del mundo, por lo que están viviendo, y se le dieran buenas respuestas, y adicional a que se le dan buenas respuestas, se les incentivara a través de pequeños libros, pequeños folletos que estén en la posibilidad de sus lecturas, pues podríamos enamorar de alguna manera o coquetear o tratar de acercar un poco más a la lectura. Vivimos en un espacio de tecnologías digitales en los que, bueno, podemos tener acceso a libros digitales. Nosotros, los de las áreas de humanidades y más los de filosofía, lo pienso yo, pero algunos de nuestros compañeros en el programa, y no solo en el programa, sino por fuera del programa y a nivel nacional e internacional, quienes tenemos esa relación con las humanidades y con la filosofía, sabemos que la relación estrecha con el libro te permite también ese enamoramiento. Como, no sé, vamos a ponerlo con un ejemplo un poco coloquial. Tú te acercas a una persona que te gusta, independientemente del género o del sexo, y te gusta, no sé, su olor, su piel, la forma de cómo viste, o sea, alguna cosa te gusta. Igual ocurre con los libros, ¿no? En esa proximidad con los libros, te gusta la textura, el color de las hojas, de la portada, el olor. Entonces eso va generando ese enamoramiento, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, con la lectura o con la literatura o con la filosofía o con los textos ocurre una particularidad, y es que puedes tener muchos amores, o sea, enamorarte de diversas obras, de distintos libros, y sería una de las formas que se genere ese enamoramiento hacia la lectura, incentivado por los profesores en los primeros años de la escuela, reforzándolo durante la secundaria, y pues ya cuando tú llegues a la universidad va a existir una relación un poco más estrecha y pasional con los libros. Yo pienso que esa sería una de las formas de mantenerse generacionalmente enamorado a la lectura y a los libros, sin perder de vista estas nuevas formas o estos nuevos dispositivos que hay. Muy poco la uso, muy poco se usa, pero una Kindle también es una herramienta que te permite guardar, no sé, 4 o 5, depende de la capacidad, 5 o 6 libros, y luego que los lees, los borras y vuelves a bajar otros libros o adquirir otros libros. Yo sigo empecinado, empeñado en el libro, en el texto, en la hoja, en su olor, en su textura, en su color, en el libro en físico. Bueno, bien, José. Muy bien. Bueno, entonces animamos a los compañeros y a las compañeras para que entren en el diálogo. Y precisamente en este momento tenemos a Duván Andrés Villegas Martínez y al joven, bueno, parece ser que Duván Andrés Villegas Martínez, pero también tenemos ahora a Daneisis Lucera Sarmiento. Bueno, interesante que los jóvenes se están animando a participar, a hacer preguntas, afirmaciones, críticas y objeciones, de todas maneras, ¿no? Eso es lo importante. Antes de que sigan con la pregunta y dándole oportunidad a un tercero para ver si alza la mano, quiero decirles algo, y es esto. El próximo miércoles tenemos Politeia, pensamiento político, la política de hoy, la cual están todos invitados, y el expositor es Jairo García, precisamente, el Hawks de hoy, ¿no? Están todos cordialmente invitados. Bueno, entonces démosle la palabra a Duván, y luego Dan Eisis y Santiago de Moya Marriaga. Duván, tiene la palabra. Buenas noches. Buenas noches, Duván.
Sí, bueno, muy grato estar aquí escuchando al profesor disertar sobre Julio Enrique Blanco. De pronto uno a veces piensa, sí, es el fundador de la universidad y por eso es que se habla tanto de él, ¿no? Pero también uno puede acercarse así con todas esas facetas que nos ha mostrado el profesor sobre Julio Enrique Blanco. Y algo que a mí particularmente me llama mucho la atención de él y que hace que me guste que todo el tiempo lo estemos recordando, es que fue un filósofo que no solamente se quedó en el discurso, sino que su ejemplo de vida, de fundar esta universidad, de todo lo que hizo, y la apertura que tuvo hacia las nuevas corrientes de la filosofía, mientras el resto del país vivía otro tipo de filosofía, él demostró otra cosa totalmente diferente. Entonces, podemos decir que la figura de Julio Enrique Blanco es inspiradora y por eso es tan llamativo que constantemente lo estemos recordando. Ese era mi comentario. Bien, gracias, Duván. Danesis, Lucera Sarmiento. ¿Se arrepintió Danesis? No puede ser, o se le fue el... Bien, Santiago... No, aquí estoy. Bien, Danesis, tiene la palabra ahí. Ok, buenas noches, Muy buenas. A todos. De antemano me gustaría felicitar aquí al presidente José Alberto, pues me parece muy interesante que trate este tema sobre Julio Enrique Blanco, ya que es el fundador de nuestra universidad. Y curiosamente, ayer estuve en la universidad por rectoría y me quedé viendo la imagen, el mural que está ahí empañado de Julio Enrique Blanco. Por cierto, hasta una foto le tomé. Y a mis compañeros con los que estaba en ese momento les dije, algún día quisiera ser como ese viejo loco que está ahí, que realmente ha dejado historia. Ellos se echaron a reír de mí y me dijeron, ¿tú para qué quieres ser como ese viejo? Yo le dije, quizás no quiero ser, es que yo no quiero ser como él, solo que quiero inspirarme en lo que él hizo. Yo le dije, él ha dejado legado aquí en la ciudad sobre todo. Y esa comparación que hizo el profesor aquí sobre, no recuerdo muy bien, esa metáfora que citó sobre la universidad frente a la ciudad, de cara a la ciudad de cara a la universidad, me pareció muy interesante. Julio Enrique Blanco es un señor que definitivamente marcó la historia de Barranquilla, pues siendo el fundador de la Universidad del Atlántico. Y respecto a lo que dijo ahorita un compañero, bueno, lo que dijo el profesor Ribón, que ojalá haya muchos Enrique Blanco, creo que la frase más acertada sería decir, ojalá se inspiren muchos en Julio Enrique Blanco para ser unos auténticos filósofos. Muchísimas gracias, Danesis. Importante observación. Santiago de Moya Marriaga. Bueno, buenas noches a todos. Yo tendría una pregunta, ya que por lo menos de mi parte, hasta no haber empezado esta electiva con el profesor José Alberto, no tenía conocimiento sobre quién era este gran pensador, no de esa forma en profundidad, y gracias a los materiales que nos entregó mediante este programa, fue que pude ver que es bastante interesante y que hay muchas cosas de las que se pueden sacar valor, se puede capitalizar ese conocimiento que se obtiene de sus textos, y eso me genera una duda que básicamente Se perdió la voz. Se te fue la voz, Santiago de Moya. Bueno, podemos ir, José, si quieres. Sí, profesor. Bueno, puedes seguir. Entonces, demos la respuesta o hacer un comentario a lo que dijeron los muchachos. No, pues agradecer la participación de cada uno de los estudiantes que ha hecho referencia o mención a alguno de los asuntos de Blanco. Quiero resaltar aquí que, bueno, hay una participación bastante numerosa de algunos de los estudiantes de la electiva Cátedra
Julio Enrique Blanco, que bueno, se proyecta como una electiva, pero que es el componente de la unificación de las cátedras de ley, con esa intención de que se conozca al fundador de la Universidad del Atlántico, Julio Enrique Blanco, y no solo con su presencia, no solo el busto, no solo eso que se encuentra allí en la rectoría, ese busto también que se encuentra ahí en la rectoría a manera como de ensamble, sino que se tenga una referencia más allá de conocer a Blanco como el fundador de la Universidad del Atlántico. Y que en su pensamiento fundacional, en esas premisas filosóficas que acompañan el pensamiento de Blanco, recuperar también ese legado filosófico que prevalece y que permanece en la universidad, pero que toca sacar de las 4 paredes que componen nuestra alma mater. Entonces, por ahí hay un comentario. Ahora hacemos la lectura del comentario. Entonces, no, más que responder, pues fueron unos comentarios. Agradecer los comentarios y la presencia de todos los estudiantes que están interesados a partir de esta nueva asignatura, a partir de esta nueva cátedra en el pensamiento de nuestro fundador Julio Enrique Blanco. Bueno, ahora que Daneisy Luz Sarmiento nos habló sobre la inspiración, les cuento que nuestro amigo Julio Enrique Blanco también se inspiró. Y la inspiración le vino precisamente de los filósofos griegos y naturalmente de Kant, como hemos mencionado, pero también de Hume, Ernest Mach. Pero hay un aspecto interesante, ¿no? También de la psicología, como Herbert, y también de la literatura. Por eso algunos consideran que es filósofo, pero también, además de filósofo, historiador y literato. Y precisamente de Huxley retoma una idea muy interesante que se la voy a leer a ustedes como para que la tengan allá en su mente. Dice lo siguiente, que dice: no vivamos en el sentido especulativo, sino en el sentido práctico de la vida, ¿sí? Y escribe: vivamos en el orden, la frugalidad y en un fuerte espíritu de independencia, de buena salud, humor, contentos y de un amor incansable. Vean ustedes, Julio Enrique Blanco también se inspiró, así que esperamos que ustedes también se sigan inspirando, ¿cierto?, en las ideas. Y esa es la vida. La vida está llena de inspiraciones. Bueno, muy bien. Están alzando la mano, Kevin, perfecto. Y bueno, le damos la palabra a Kevin. Sí, buenas noches para los dos profesores y todos los estudiantes aquí presentes. Bueno, yo quiero hacer un comentario con respecto a lo que estamos hablando. Bueno, pienso que Julio Blanco vio en Barranquilla una ciudad con gran potencial para desarrollar diversas actividades sociales, económicas y políticas, debido a su inigualable y estratégica posición geográfica, que le brindaba contar con acceso al mar, río, y con ello haber sido puerto fluvial y marítimo. Estas características, decía Blanco, que convertían a la ciudad en un centro industrial y comercial más importante del país y una de las ciudades con mayor potencial de América. Es por esto que considero que Julio Blanco fue un visionario que dotó a la ciudad de Barranquilla de una institución académica que revalorizó a la ciudad, generando un impacto en el crecimiento social, económico, político y cultural, que también hay que decir que no fue solo para la ciudad, sino para gran parte de la región Caribe. Gracias. Gracias, Kevin. Quiero anotar algo de lo que he mencionado en otros espacios, que
están estrictamente relacionados con la clase, y es que quienes tenemos un poco más de 3 décadas de edad, quienes nos aproximamos o quienes pasamos los 40 años, sabemos lo que en realidad era La Arenosa, la ciudad de Barranquilla, con ese seudónimo de Arenosa, esas calles polvorientas, sin pavimentar, con algunas de las dificultades que poseía la ciudad, dificultades con el agua, con el fluido eléctrico. Bueno, con el fluido eléctrico todavía pasamos de Electricaribe a aire y las condiciones parece que se empeoran. Pero el crecimiento de la infraestructura de la ciudad también ya ha dejado de ser La Arenosa. Algunos barrios subnormales de la ciudad pues siguen sin pavimentar, pero la generalidad es que la ciudad de Barranquilla pues ha dejado de ser La Arenosa, la puerta de oro de Colombia, que esa es otra discusión que está por ahí, que no es Barranquilla sino Puerto Colombia, pero que se apropió de ese seudónimo. Hace parte de ese desarrollo pensado y proyectado por Julio Enrique Blanco como filósofo, como comerciante, como hombre culto, que miraba en la ciudad de Barranquilla el desarrollo, no solo, como lo mencionaba Anaísis ahorita, del crecimiento de la ciudad, sino de una ciudad alrededor de una ciudad culta y educada, con esa mira de la generación, de la creación, de esa visión originaria y fundacional de una universidad que hoy pues nos da como resultado esta ciudad en la que vivimos la mayoría de los que estamos aquí. Entonces, bueno, era solo el comentario, que quienes tenemos algo más de 3 décadas o 4 décadas, sí vivimos en una ciudad totalmente distinta a la realidad que tienen muchos de ustedes, que la mayoría, bueno, tienen entre 17, 16 años a 25, 27. Sé que hay unos que son mayores de los que están conectados, pero han vivido una realidad totalmente distinta de la que a nosotros nos tocó. Entonces yo pienso que Blanco sí estaría orgulloso de una ciudad como la que hoy tenemos, como la que hoy vivimos quienes estamos en el perímetro de la ciudad de Barranquilla. Bueno, José, no hay duda que Blanco, si estuviese vivo en este momento, estaría orgulloso de los 100 jóvenes que hoy nos están acompañando, porque en ellos ha sentido precisamente, yo creo que desde allá, desde donde está, los está sintiendo a cada uno, ¿no? Porque observan en ustedes esa intencionalidad por conocerle, pero no solamente por conocerle, sino por inspirarse, que es lo alentador. Bueno, yo te hago una pregunta, Lucho. ¿Tú tuviste la posibilidad de conocer a Blanco? Sí. Sinceramente, José, no tuve la oportunidad. Simplemente la referencia que recibía de Núñez, de Julio Núñez Madachi y de Eduardo Bermúdez. Sí, después nos hemos sentado a leer una que otra obra. Sí. Creo que está muy importante. Que también es importante. O sea, sí. Esa relación estrecha con el autor a través de su obra, de su libro, aunque tenemos esa dificultad que no hay mucho de la obra en físico presente, pero que bueno, estamos en ese proceso en la universidad también con la recuperación del legado filosófico y cultural de Blanco. Sí, señor. Bueno, estamos entonces en el conversatorio filosófico, el legado, no se lo olvide, de una tradición filosófica en el alma de la Universidad del Atlántico y de Barranquilla, ¿no? Exactamente, y de el Departamento del Atlántico. Un legado nacional inclusive, ¿no? ¿Cierto? E internacional, como nos lo hizo ver el compañero Eduardo Bermúdez en su ponencia, en la cual fue transmitida por este canal también. Bueno, alentamos a los compañeros para que sigan levantando la mano y participando de este diálogo inspirador a través de Julio Enrique Blanco. Es importante
con ello estamos buscando nuestra propia identidad como universitarios de nuestra Universidad del Atlántico. Bien. Les cuento que Julio Enrique Blanco fue un joven muy preocupado por los jóvenes de la época. Sí, en el año de 1918, cuando uno lee su autobiografía, encuentra algo muy interesante, y es que se dedicaba a dictarle conferencias a los jóvenes en los diferentes colegios, sí, de la ciudad. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Como digo la niña, ¿para qué ese viejo dictaba conferencia? Pues ese viejo, les cuento que dictaba la conferencia con el ánimo de entonar y poner al día y actualizar a los jóvenes de la época. Vean ustedes hasta dónde llegaría esa preocupación de Julio Enrique Blanco. Dictaba conferencia en la noche y sin costo alguno, así como estamos haciendo precisamente a través del conversatorio de Politeia y de muchos otros conversatorios que se están dando a nivel de la Universidad del Atlántico. Entonces, allí vemos nosotros una cuestión inspiradora. Bien, encontramos que en este momento está alzando la mano. Estamos aquí ganando espacio para que los compañeros se alienten también a alzar la mano, que es fundamental porque el conversatorio es de ustedes y es de todos. Así que, por favor, no se me queden allí pasivos, si no se van a activar. Bueno, les hago otro comentario que es de vital importancia para que lo tengan en cuenta ustedes que están estudiando, estudiantes de, yo creo que aquí de matemática, hay de filosofía, hay de agronomía, hay de química y farmacia, de toda la ingeniería, me imagino yo. Y de una que no tenemos en la universidad, como es la psicología. Les cuento que se interesó por la psicología del momento, en el año 1918. Sobre todo, hay un escrito de él que se titula De Herbara hoy, el problema psicológico y metafísico del alma, escrito en 1918. La preocupación que había en ese momento era la alta religiosidad que había. Y nuestro amigo Julio Enrique Blanco, a partir de esa religiosidad, propuso la nueva invención, que llegó un poquito tarde a nosotros, pero él la dio a conocer, ¿no? Y es desde un punto de vista científico, óigase bien, ese dilema de cuerpo y alma, de cuerpo y mente, precisamente, cuerpo y mente. Esa íntima relación que existe con la conciencia, y vino a inquietar precisamente la inteligencia de todos los jóvenes, ¿no? Y de todos los religiosos de la época, que en ese momento todos lo solucionaban a través de Dios. Bueno, pero no sigo y le doy la palabra más bien a la compañera Jacqueline Chin. Jacqueline, tiene la palabra, porque el conversatorio es de ustedes. Buenas noches a todos. Buenas noches. Saludos al profesor José Alberto Cruzado. Un placer escucharte. Buenas noches. Sí, yo quiero comentar algo. El filósofo Julio Enrique Blanco, él tenía un negocio que se llamaba Blanco y Roca. Y me llama la atención que la primera facultad que tuvo la Universidad del Atlántico fue química y farmacia. Entonces, parece ser ahí que estaba como muy afinado al negocio que él tenía de esa farmacia que preparaban remedios y cosas, por las cosas que yo he averiguado ahí, y él manejaba mucho eso. Y posteriormente fue cuando entró a la educación en la universidad, la Facultad de Educación, y se enfilaron entonces la cuestión filosófica. Pero primero, en la universidad se arrancó con la Facultad de Química y Farmacia. Entonces la pregunta sería que aparte de filósofo también fue químico, o sea, el tipo era polifacético en varias ramas de lo que es las ciencias. O sea, entonces me llama la atención. Me gustaría, si tienes, José Alberto, algo que decirme respecto a esa inspiración del filósofo que también fue químico.
Muchas gracias. Gracias, Susan. Bueno, en relación a eso, yo hacía mención, no quise hacer referencia al negocio familiar, sí, Blanco y Roca, pero sí mencioné que era comerciante y que, bueno, esa visión de comerciante permitió que Blanco tuviera una proyección un poco más amplia de lo que podría solo dar la filosofía. Por eso mencionaba la relación de Mailander también allí como analogía, como solo comparación, porque Mailander fue un hijo de comerciantes y, bueno, esa actividad del comercio lo hizo viajar por algunos lugares de Europa y pues traigo esa analogía. Entonces, la relación con el comercio hace que desde mi perspectiva, la tesis que tengo al respecto, que Blanco tenga también una visión mucho más amplia y mucho más de miras a la ciudad. Es lo que permite que Blanco proyecte una ciudad más allá de lo que podría ser pensar solo en la academia, en la universidad o en una proyección filosófica o en su crecimiento del espíritu entendiendo, para los que no son filósofos pero que están conectados aquí, el crecimiento de las ciencias del espíritu o de la filosofía o de las ciencias sociales en general o de las artes liberales. Entonces, esa proyección de ciudad se la permite ver también esa relación de Blanco con el comercio y pensando pues en el desarrollo, en el crecimiento de la ciudad y de su negocio y de su propio negocio, pues se abre como primer programa el programa de química y farmacia de la universidad, porque tenía una relación también estrecha, imagino, con quienes egresaban del programa y que fueran a ser parte de ese proyecto comercial que era Blanco y Roca. Pero bueno, ya hoy no existe Blanco y Roca, ahí es otro tipo de distribuidores de medicamentos en la ciudad y en el país, que son almacenes de cadenas y que no solo venden medicamentos. Pero hay muchos de nuestros egresados trabajando en laboratorios importantes, laboratorios internacionales, como el que no voy a mencionar el nombre, pero que está aquí ubicado en la 76 con vía 40 y en una participación activa en empresas también de la zona industrial de Barranquilla, que están aquí ubicadas en la vía 40 y por fuera de la ciudad y del país, representando no solo el país, sino la producción intelectual. El término de producción no sería el más adecuado, pero sí el resultado de nuestros egresados y la presencia de nuestros egresados y la presencia intelectual en no solo la industria farmacéutica, sino también en distintos espacios de la filosofía. Bien, muy bien, Jacqueline, sí. Gracias. Bueno, seguimos con nuestro conversatorio. No se los olvide, la invitación es para el miércoles. Profesor. La invitación es para el miércoles. Y a Politeia, ¿no? No se les olvide. La política hoy a partir de Thomas Hobbes. Álvaro Javier González Ortega. Buenas noches, profesor. Quería decir que en los comentarios dejaron también una pregunta para a ver si la leo para que el profesor la responda. Compañero Carlos Almenares. ¿La puede leer? Sí, dice, ¿cuál fue la huella que Julio Enrique Blanco le dejó a Barranquilla? Obviamente poniendo parte la universidad. Bueno, esa pregunta tendría varias respuestas y de acuerdo a la perspectiva de cada uno de ustedes, adicional a la Universidad del Atlántico, la participación en el comercio, ya lo decía Susan ahorita, la egresada del programa, Jacqueline Susan Chin, que Blanco y Roca fue una empresa importante
en el desarrollo de la ciudad de Barranquilla, pues, y no solo la universidad, sino ese pensamiento asociado a un grupo de personas cercanas a Blanco y que de alguna u otra manera hoy hacen ciudad también, no solo universidad. Entonces, el legado no solo es un legado filosófico, sino un legado intelectual, cultural, de pensamiento y desarrollo en ciudad y en universidad. José, te voy a leer acá un comentario que hay de Yusleidis María Mariaga Bello. Listo. Pero, profe, en relación a eso que usted mencionó ahorita de la relación con la psicología, también en la revista Huellas, en el volumen 12 del 84, hay un texto que se denomina Aberraciones mentales en la historia de la humanidad. También esa idea constante sobre la crisis de la humanidad, sí, o esa preocupación o esa crisis en la humanidad y sobre el efecto del curso de lo inteligible y la determinación de las personas respecto al papel de esos procesos, por llamarlo de alguna manera, de esos procesos mentales en la historia de la humanidad. Sí, lo interesante acá es observar, ¿no?, cómo Julio Enrique Blanco se preocupó ya por la psicología científica, ¿no?, en el momento, y trató de introducir nuevos conocimientos aquí a Barranquilla en ese momento histórico. Bueno, muy bien, José. Dice así Yusleidi María Mariaga Bello: es interesante cuando estudiamos a fondo la vida y obra de Julio Enrique Blanco y descubrimos en él la complejidad y grandeza de sus aspiraciones para la ciudad de Barranquilla. Particularmente considero que la genialidad del filósofo Blanco venía de su curiosidad y su sed de conocimiento. Hoy en día, los jóvenes no han terminado de pensar en su futuro cuando ya se están poniendo trabas mentales. Y esta cátedra, más que verla como una asignatura, debemos tomarla como un testimonio de un hombre que tenía sueños y que en vez de ponerse limitantes, se preocupó y se ocupó en lograrlos y dejar un gran legado. Maravillosas palabras de Yusleidi María Mariaga. Hice énfasis precisamente en las trabas mentales que los jóvenes se ponen. Entonces, a superar precisamente esas trabas mentales que los jóvenes se están colocando hoy, ¿verdad? Y como Bachelard lo diría, se colocan una serie de obstáculos epistemológicos que no los deja crecer. Y Julio Enrique Blanco nos está diciendo totalmente lo contrario. Venzamos esos obstáculos epistemológicos que se nos presentan política, económica y socialmente y tratemos de avanzar, ¿cierto?, para crear nuevos conocimientos y naturalmente, ¿no?, transformar nuestra sociedad. No sé si haya una última pregunta. Ya estamos en los minutos finales. Entonces, Alfredo García. Compañero Alfredo, cordial saludo, bienvenido, me alegra tenerte acá con nosotros. Gracias, profe Ribón. Sí, agradecimientos pues por la conferencia de hoy. Está interesante. Quisiera hacer una pregunta. Veo que según las notas, ¿cómo es que se llaman? Las notas, donde está la cronología del señor Blanco. Veo que él hace muchos estudios, ¿no?, acerca de muchos filósofos, Heidegger, ahí vemos a Kant, Heidegger, y sobre Husserl también pues comenta algo sobre la fenomenología, en fin. Entonces podremos afirmar hoy que Julio Enrique Blanco, digamos, podemos inscribirlo en alguna corriente de una doctrina filosófica materialista, idealista, no sé, con, digamos, absolutamente, digamos, que quede marcado dentro de esa doctrina o corriente filosófica. Gracias.
Tiene la palabra, José. Bueno, podría catalogarse a Blanco dentro de alguna de las corrientes filosóficas por esa estrecha relación con Kant. Podría decirse que sí. Respecto a algunas preocupaciones pero más que precisarlo dentro de una corriente o de un movimiento filosófico, Blanco, bueno, es precursor de la filosofía moderna en Colombia, como movimiento filosófico y como precursor de la filosofía moderna en Colombia, pues hay unas acepciones dentro de esta filosofía que recién 1900 a 1960 aproximadamente hay un boom con la filosofía de las ciencias. Existe una separación también con la filosofía de la física y la nueva mecánica cuántica, y era un lector muy amplio de distintos autores. No sé, yo no me atrevería a señalarlo dentro de un movimiento filosófico o de una línea de la filosofía, porque también leyó autores como Darwin, leyó autores como Ernst Haeckel, naturalista también y divulgador científico. Ya lo decía el profesor Ribón, tuvo acercamientos con la psicología, con la astronomía también en sus primeros años. Entonces, pues bueno, yo no me atrevería a mencionar que existía dentro de él un movimiento, o sea, yo no lo haría, muy marcado respecto de una filosofía, aunque en este movimiento filosófico moderno podría entrar en ese proyecto de filosofía moderna, pero con una corriente la verdad no me atrevería en este momento a hacerlo. Sí, bueno, muy bien, José. Muchas gracias, profe. Yo me atrevería a decir que es un gran amante, ¿no?, de la filosofía, soñador, ¿cierto?, del conocimiento, y sobre todo esa gran influencia que tuvo de la Ilustración, que le llevó precisamente a abrir la mente a todo tipo de conocimiento, ¿no?, desde los griegos hasta Kant. Y Kant, pues, es el último de los filósofos ilustrados precisamente en Alemania, y va a influir bastante en él, entre otras cosas. Y los ilustrados, pues, encontramos, ¿cierto?, de diversidad, ¿no?, ya materialistas, idealistas, y yo creo que eso es Kant, ¿no?, un gran soñador, amante de la filosofía, amante del conocimiento para ponerlo en práctica, ¿no?, en la vida social y política. Para mí, esa es, ¿no?, la manera de pensar de Kant. Bueno, sin embargo, queda allí el interrogante para todos ustedes también, descubrir dentro de qué corriente se enmarca más Julio Enrique Blanco. Claro, como el hombre culto que fue, como el gran intelectual que fue, podríamos remitirnos a esos tiempos de inicios de la filosofía griega, donde las preocupaciones y las ocupaciones respecto a las interpelaciones del mundo pues estaban dadas en cualquier espacio del conocimiento. Entonces por eso no me atrevo a hacer ninguna afirmación, pero ya lo decía el profe Ribón también, hay una gran línea de pensamiento relacionado con la Ilustración, pero tampoco me atrevo a señalarlo de esa manera. Pero sí es conocido como un gran filósofo del pensamiento moderno en Colombia. Bueno, muy bien. De todas maneras nos dejó una gran idea, ¿no?, el sapere aude, que Kant le hace mucha alusión. Atrévete a pensar. Sapere aude. Bueno,
Con esto hemos llegado precisamente a nuestro conversatorio filosófico en la noche de hoy. La invitación es para el 9 de mayo, en la cual está Rubén Fontalvo, Pensamiento Complejo, una de las grandes corrientes filosóficas de hoy, y Humanismo Regenerado, ¿no? La trama del realismo, utopía y lo inesperado. Así que están cordialmente invitados. Y para el miércoles, no se les olvide, Politeia, la política hoy, con Jairo García. Están todos también cordialmente invitados. El Hawks de hoy, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo para todos. A José, felicitaciones, excelente exposición. Y a todos ustedes también felicitarlos por este gran encuentro que tuvimos y esa gran alegría que tuvieron en venir a nuestro conversatorio. Esperamos contar con ustedes en los próximos eventos. Muchísimas gracias, un abrazo y que tengan una feliz noche para todos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, profesor Ribón. Excelente noche. Igualmente, José, a ti y a los tuyos. Gracias. Gracias, profe Ribón. Bien, Alfredo, nos vemos, ¿no? Encantado.